Pues como sabéis, hermanos, estamos viendo en las últimas semanas acerca de Jesús como Dios. Hemos estado viendo algunos de los atributos que nos dicen que Jesús es Dios. Hemos visto que Jesús es eterno, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Jesús también es inmutable. Y la semana pasada comenzamos a ver también cómo dentro de esas prerrogativas que tiene Jesús, en esa cuestión fundamental de la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, vemos también cómo Él admitió, y ahora vamos a ver algunos pasajes, cómo Él admitió claramente que la gente le adorase. Estamos hablando, como muy bien ha dicho en su oración Mari Carmen al Señor, estamos hablando de un país determinado, muy chiquitito. Israel es una mota de polvo en el panorama mundial. Es un país muy pequeñito, no solamente ahora, en aquella época todavía era menos. Israel ahora es muy conocida, sobre todo desgraciadamente por la guerra contra los árabes, porque ha vuelto a su tierra, por los conflictos y digamos porque polariza la opinión mundial. Hay quien tiene grandes amigos, como puede ser Estados Unidos, y tiene grandes enemigos, como pueden ser los países árabes y algunos otros también importantes. Y entonces, fijaros que en este caso, Israel es un país, como he dicho, pequeño, pero en aquella época todavía era más pequeño. Y en el panorama mundial, Israel era, como he dicho antes, una mota de polvo comparado con el Imperio Romano. Y en ese país concreto, en una ciudad en concreta, nació Jesús. La cultura y la religión de los judíos, pues realmente hacía impensable, como vimos la semana pasada, hacía impensable que un judío pudiese adorar a otros dioses. La palabra de Dios se lo condenaba. Vimos en Éxodo, capítulo 20, cómo estaba prohibido la adoración a los dioses, por ende también estaba prohibido la idolatría. Vimos como el propio Jesús, cuando el diablo se le acerca y una de las últimas tentaciones, Jesús le dice: sí, pero tú sabes que la palabra de Dios, la Escritura dice que no adorarás al diablo, adorarás a tu Dios, etc., ¿no? Jesús sabía lo que la palabra enseñaba, Jesús sabía la importancia de la adoración. Hoy mismo, cuando estaba compartiendo Pablo acerca de la fe, estaba poniendo el ejemplo de Tomás. Y Tomás era un judío también, como todos los que estaban siguiendo a Jesús, como en el país donde estaba Jesús. Y era impensable que un judío, en un momento de adoración, pudiese decir: Señor mío, Dios mío, como él dijo al ver a Jesús y tocar su cuerpo y sus manos: Señor mío y Dios mío. Y Jesús recibió esa adoración. Y por eso es importante que también podamos ver cómo Él recibió la adoración, aceptó la adoración de la gente. Y vimos algunos ejemplos de cómo Pablo, Pedro, Bernabé no aceptaron cuando se le adoró. A Pedro Cornelio lo quiso adorar y Pedro lo cortó, le dijo: no, adora a Dios. Vimos también como a Pablo y a Bernabé, cuando lo quisieron adorar también como si fuesen dioses griegos, también dijo que no lo adorasen. Y también vimos, si recordáis, como el propio Juan, un hombre ya experimentado, el único que quedaba vivo de los discípulos, en esa revelación que él ve acerca de los últimos acontecimientos, vemos que él quiere adorar a un ángel, y el ángel le dice: no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y al cabo de un tiempo vemos otro pasaje en el que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y le dice al ángel lo mismo, y el ángel vuelve a decir exactamente lo mismo, ¿no? Que adorase a Dios. Y tanto los hombres, estos hombres que caminaron con el Señor, que son gigantes espirituales, tanto los hombres como los ángeles se negaron a recibir la adoración. Y esto nos lleva a este Jesús nuestro, en el que Él sí permitió que se le adorase. Entonces, aquí encontramos que un judío
que sabía que el Antiguo Testamento enseñaba que no se adorase a cualquier cosa, cualquier otro Dios, sino solamente al Dios único, ¿verdad? Al Dios de Israel, permite la adoración, permite la adoración. Aquí entramos en una cuestión que es fundamental, que es importantísima. Si Jesús estaba recibiendo y aceptaba la adoración de la gente, porque Jesús en ningún momento le dijo a una persona, no, adora a Dios. Él recibió, aceptó la adoración. Y aquí entramos en esa cuestión fundamental. Si Jesús no era Dios y estaba aceptando la adoración de las demás, de la gente, Jesús fue un manipulador, un mentiroso, alguien deshonesto, porque estaba haciendo algo que no era lo correcto, porque él sabía que no era Dios. Y porque tenía carisma, porque la gente le seguía, la gente podía adorarlo, pero él sabía en su foro interno que no era Dios. Si eso era así, entonces estamos ante una gran mentira, y ante algo en el que se nos debe poner los pelos de punta ante cómo Jesús aceptaba algo que no era, ¿no? Por lo tanto, si Jesús no era Dios y no aceptaba, como hemos dicho en otras ocasiones, ni somos salvos, ni nada de nada, porque realmente Jesús no murió en la cruz ni resucitó, porque no era Dios. Pero si Jesús era Dios, como proclama la palabra, como lo proclama Él, como lo sabemos también nosotros por nuestra propia experiencia y por conocimiento de la palabra, entonces Jesús, cada vez que estaba recibiendo la adoración, entre otras cosas estaba dando a entender claramente que era Dios. Entonces, si Jesús era Dios, Él recibe y acepta la adoración de la persona. Y vimos un versículo, un texto en Lucas 2, que ahí nos quedamos, en el que los magos fueron a adorarlo. Es verdad que Jesús era muy pequeñito para recibir esa adoración en ese momento, pero ya los magos, a raíz de lo que la palabra de Dios enseñaba y las profecías, los magos hicieron miles de kilómetros para ir a la presencia de un niño y adorarlo. Una vez ya se fueron los magos, empezaron no sé, predicar más, como diciendo que ya había nacido el niño Jesús. Empezaron a propagar por el país. Sí, ¿no? Sí. De hecho, si tú sigues leyendo, en Lucas, una de las cosas que tú ves es que los pastores estaban yendo y predicando cuando reciben la hueste celestial de los ángeles y hablan del nacimiento de Jesús. Una de las cosas que ocurre es que los pastores, cuando reciben ese anuncio, los pastores iban por todas partes anunciando el nacimiento. Por lo tanto, sí, ya iban anunciando el nacimiento de Jesús. Claro, iban anunciando. Otra cosa es, digamos, cuando ya se comienza a predicar, a anunciar sistemáticamente el Evangelio, que eso va a ser un poquito más tarde. Lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia de salvación. Pero las noticias de que el Mesías había nacido ya estaban ahí, ya se estaban comentando, ya se estaba diciendo. Ya la gente lo esperaba. Ana, la profetisa, estaba esperando ya eso y lo sabía. Simeón, un hombre ya mayor que estaba a punto ya de morirse, él vio en sus propios brazos, lo cogió a Jesús y lo vio como el Mesías que iba a traer luz a los gentiles. Entonces, digamos, la idea de que el Mesías ya había nacido y que iba a traer las buenas noticias de salvación, ya estaban ahí y se iba desarrollando, se iba multiplicando a un ritmo diferente, digamos, a cuando Jesús resucitó. Cuando antes de morir, Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. A partir de ahí, digamos, la iglesia tiene ya, y los creyentes, la comisión de predicar el Evangelio. Pero ya se estaba anunciando, ya por todas partes se estaba anunciando ya el nacimiento de Jesús. Entonces, en ese momento, cuando vienen los magos, que están cumpliendo una profecía, pero ya el germen, la idea, la gente, ya estaban esperando ese momento y se compartía también.
lo compartía también. ¿Qué ocurrió con los Reyes Magos? Que ellos fueron a Palacio a ver el niño, el rey de los judíos que había nacido, que fue lo que dijo el otro. ¿Y dónde buscar al niño que yo voy a adorarle? Ellos saben cuando dicen, bueno, ¿y dónde nacerá? Y acude el mismo rey a los sabios y le dice la profecía que sería en la ciudad de Belén. Sí, sí. Así que fijaros que los magos fueron a adorarlo, y lo que los magos no sabían desgraciadamente por lo que iba a ocurrir después. Que iban a matar a los niños menores de 2 años, pero fueron a adorarlo. Mirad lo que dice Mateo en el capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 33. Mateo, capítulo 14, versículo 33. ¿Quién lo tiene? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Alguien puede poner un poquito en pie el contexto de este versículo? Cuando cayó el agua, ¿no? La tempestad, ¿no? Que se pensaban que iban a morir y dijo que quién es este que ha estado el viento y En medio de la tormenta. en este caso. Aquí a eso se une lo que está diciendo ella, pero en realidad lo que está pasando aquí, en todo el fuerte viento, la tormenta, que piensan que se van a hundir, es que además se añade un componente dramático, muy dramático. Y ese componente dramático es que a las 3 de la noche, de la mañana, de madrugada, a las 3, a las 4 de la madrugada, el mar está boom, 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 están ahí, y de pronto aparece en la penumbra, con la luna dando en el agua, aparece un fantasma, la propia declaración del texto, ¿no? Aparece un fantasma. Entonces, la gente, los discípulos están allí, el mar está azotado por las olas, es una vigilia que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es que no hemos provocado de pasaje. No te preocupes, ya nos hemos dado cuenta. Pero bueno, es verdad que aquí también había una situación de oleaje, es cierto. Había una situación de oleaje, había una situación de miedo, el mar estaba, o sea, que es verdad, ese sentido es cierto. Aunque estuviese pensando en otro pasaje, pero bueno, también estuvo la barca, Entonces, en este sentido, están ahí, están asustados todos los discípulos, y de pronto miran, no sé si a estribor o a babor, no sé, empiezan a darse cuenta que hay alguien que está andando por encima del agua. Y claro, imaginaros la escena, imaginaros pues que aquí está ocurriendo. Digamos, una persona andando por encima del agua no es el mismo que andar por encima de un barco. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que con normalidad, digamos, la lógica, lo que dice es un fantasma. Viene un fantasma. Yo estoy hablando, estamos leyendo y leemos aquí. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Pero esto lo leemos así. Pero esto tuvo que ser a grito pelado. A grito pelado. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! O sea, tuvo que ser a grito pelado allí, porque era algo inconcebible que una persona estuviese andando por encima de la... Y Jesús escucha esto y le dice a Jesús, porque además decidieron voces de miedo. Voces de miedo. Jesús escucha esto y Jesús dice, tened ánimo. Yo soy, que también tuvo que decirlo a grito pelado para que lo escucharan. Estaba el mar embravecido, el oleaje, el viento. Y Jesús también tuvo que decir a grito pelado para que lo escucharan: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y todos sabemos después lo que ocurre. Todos sabemos lo que pasa después. Y Pedro, en un acto de fe impresionante, Pedro salta y empieza a andar por encima del agua. Andamos por fe, no por vista. Empieza a andar por encima del agua, ¿no? Eso es algo tremendo. No hay ningún hombre que haya andado por encima del agua, ninguno, quitando a Jesús. Solamente Pedro. Es verdad que no sé cuántos pasos daría, muy pocos, pero los dio. Que siempre me resulta un poco triste para la figura de Pedro,
que siempre lo machacamos, pero es un Dios, pero es un Dios. Pero se nos olvida decir que fue el único que estuvo andando, que los demás se quedaron en la barca. Los demás no fueron capaces de empezar a andar, aunque fuesen 5 pasos. Él sí lo hizo, él sí lo hizo. Cuando empieza a andar, claro, dice, al ver el fuerte viento, otra vez, al ver, se olvidó la fe. Perdió la vista. Al ver el fuerte viento, se comenzó a hundir y dio voces otra vez. Las voces dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús le extendió la mano y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, es interesante. Todo esto ocurre con el viento, todo esto ocurre en una situación dramática. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, él dice, se calmó el viento. Es impresionante, ¿eh? Como las cosas como las hace Jesús, ¿eh? Se calmó el viento cuando subieron. Y ahora está el versículo que hemos leído. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tuvo que ser realmente en ese momento, es para uno de mis autores favoritos, que soy deudor de muchos de sus libros, Ernesto Treicha, dijo que en la predicación de la palabra de Dios hay que usar una imaginación santa. Una imaginación santa. A veces no, a veces la imaginación nos lleva a cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Pero a veces, y yo me imagino pensando en esta escena, a Pedro, a Jesús subiendo a la barca se queda quieta, el viento desaparece y me imagino a los discípulos. Todos callados, mirándose el uno al otro, diciendo, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, me imagino con cara de asombro, a esa hora, todo mojado, y mirando a Jesús y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? O sea, y mirándose uno al otro como diciendo, y me imagino que de forma natural, alguno a lo mejor le adoró y todos siguieron, o todos a la misma vez, no lo sé muy bien, pero él dice que vinieron y le adoraron, porque Pedro estuvo andando durante unos cuantos pasos, pero es que él estuvo andando durante mucho tiempo. Y le adoraron y se calmó la tempestad cuando él lo ordenó, cuando él lo dijo, cuando él se montó en la barca. Y le adoraron. Y no solamente fijaros que dice, bienvenido, no solamente dice que le adoraron, sino que dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo adoraron con su actitud. No olvidemos que la palabra adorar, una de sus palabras en griego, hay otros matices, pero otra palabra es prosconeo, que es arrodillarse, es tirarse, postrarse delante. Ellos se postraron delante de Dios y no solamente se postraron físicamente, sino que dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, que es una declaración sobre la dignidad de Jesús también. Y lo adoraron. Me impresiona esto. Y Jesús nos dijo, no me adores a mí. Jesús podía haber dicho, no me adoréis a mí, adorar al Padre, adorar a Jehová, adorar al Señor. Podía haberlo dicho y lo hubiesen hecho y estaría perfecto. Pero él dejó la adoración a él y lo adoraron por la situación que habían vivido. Es decir, que aquí vemos que los discípulos, en este momento en concreto, lo adoran. Pero fijaros que no solamente los discípulos. Vamos a Mateo también, al capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer el 8 y el 9. Mateo 28, versículos 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? Otra vez, ¿cuál es el contexto de todo esto? Cuando resucitó, y estaría, me imagino, las mujeres que le servían junto a María Magdalena, y cuando él dijo salve,
Y ya lo reconocieron y se abrazaron a sus pies y adoraron, reconocieron que Dios había resucitado. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Adoraron. Este es un pasaje también tremendo. Ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, porque Jesús ya no estaba allí, el ángel le dijo que había resucitado, salen del sepulcro con temor y gran gozo. Fijaros, también, temor y gran gozo. Parece que eso, parece como el temor y el gozo son incompatibles, ¿verdad? Como el aceite y el agua. ¿Podemos tener gozo cuando tenemos temor? Pues aquí vemos que sí, que podemos tener el gozo del Señor incluso en momentos de temor. Ellos tenían miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Dios no está aquí. Aparece un ángel, que vamos, que también es un espectáculo. De esta forma fueron corriendo a dar, ¡bum! Hicieron footing, corriendo a dar la nueva a sus discípulos, y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, este es algo tremendo. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, hola. Y ellas acercándose, esto es algo muy conmovedor, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Abrazaron sus pies y le adoraron. Esas mujeres valientes que estuvieron allí con él, esas mujeres que le siguieron hasta la tumba, le abrazaron sus pies. Esos pies que habían sido taladrados con los clavos. Esos pies que habían sufrido una barbaridad. Abrazaron sus pies y le adoraron. Y aquí tenemos otro ejemplo de adoración. Por una parte vemos que los apóstoles le adoraron en la barca cuando estuvo andando por encima del agua. Vemos que aquí estas mujeres lo adoran cuando Jesús ha resucitado. Y otra vez vemos que Jesús nos dice, no me adoráis a mí. Adorar a alguien está ahí, que os ha dicho, podía haberlo dicho, pero no lo hace. Él dice adorar a alguien, sino él deja que le adoren. Y mirad también lo que dice Lucas en el capítulo 24, en el último capítulo de Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Y no tiene. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me decís de este texto? Puede verlo cuando volvieron a Jerusalén. Ya no volvieron más a verlo. Ya después de que llegaron arriba, no es la última vez. Es la última vez, sí. Ya cuando él asciende es la última vez. Sería una adoración muy de Sí. Se ve un poquito mejor esa despedida en Hechos. Cuando asciende y están los ángeles, este mismo Jesús que habéis visto ahí al cielo volverá, y cabían unos 500 personas en ese momento. Pero sí, es cierto, es la última vez que ya va a aparecer. Que se va. Este es un punto en el que muchas veces no sé exactamente por qué no se enseña mucho, no hablamos mucho de la ascensión. Hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, hablamos de las apariciones de Jesús, pero poquitas veces hablamos de la ascensión, de cómo Jesús subió al cielo. Y el texto es impresionante. Y no existía Iron Man para subir, ni Superman, ni tenía un cohete. O sea, tuvo que ser impresionante ver esto. O sea, algo, si andar en el agua es impresionante, si resucitar es impresionante, y tú te tiras, pero tú ves a un hombre así, wow, hasta lo de vista como si fuera ya es el colmo.
yo creo que estaban los discípulos y está diciendo, esto es normal, yo qué sé, tuvo que ser realmente tremendo. Estamos hartos de películas Y no existe, las películas son todas mentiras. Pero en aquella época sobre todo sería todo tremendo. O sea, no. Que no había ni Dios ni Y nada. ¿A qué edad? Es que no sé, yo supongo que desde pequeñito Jesús no creía que iba a morir. Creo yo que desde pequeñito no lo sabía. ¿A qué edad crees tú que se... ¿Hay alguna información o algún dicho algo de que a una edad a la que se enteraría? Porque ya han dicho que con 32 años, mejor que tiene ya 31, ¿no? O 30, ya sabe que va a morir. Con 12 años con los maestros de la estaban los negocios de su padre. Claro, para morir ya Cuando estuvo con 12 años con los maestros de la ley, yo creo que ya sabía, él era Dios. Yo creo que desde el principio, porque Sí. cuando vino a eso, a morir. Sí, pero con 3 añitos, con 7 años. Era como si Es un niño igualmente. Pero No, era no. Dios. Pero Pero los niños vuelan, ¿no? Un niño de 7 años no comprende por qué tiene que morir por todo. pero es sí. Tenía 12 años, yo creo que sí, cuando estuvo con los... De todas formas, Pablo, este es un tema. El otro día mismo, esta mitad me hizo más o menos la misma pregunta. Sí, estuvimos hablando sobre ese tema también. Este es un tema en el que, digamos, los eruditos, los teólogos, están hay como dos tendencias. ¿Qué dos tendencias, Mira? Porque te estás haciendo así. No, es que cuando estaba estudiando la Conoce de Cristo, es que la idea de que Jesús seguía siendo Dios y no se despojó de su divinidad, pero se limitó según su humanidad. Buena Entonces, frase. porque estoy pensando como, dice claramente que ni él sabe la hora en que vendrá, pero no estoy seguro si sabía el momento específico en que iba a morir. Es verdad que no estoy segura. Pero tú veas que la historia, desde que estamos hablando de los Reyes Magos, nada más nacer el niño ya lo están buscando, van con él y lo adoran. Aquí por una parte encontramos, no podemos olvidar nunca, cuando hablamos de como de toda la vida de Jesús, que Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. La naturaleza divina, él como dice Pablo, él se despojó a sí mismo. Él nunca, si vemos en Jesús, él nunca, ninguno de sus milagros fue a su favor. Ninguna de las cosas que hizo fue a su favor. Y él, vemos que era omnisciente, omnipresente y tal, él fue Dios, siempre fue Dios, pero también siempre fue hombre. La pregunta aquí, la cuestión es, en el momento en que él asume que va a morir, que es Dios, ¿cuándo es? ¿A los 2 meses, a los 2 días, a los 5 años? El caso, lo cierto, es que lo que nos enseña la palabra es que Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Antes de los 12 años de Jesús no sabemos exactamente nada. Sabemos que Jesús nació, sabemos que Jesús creció, sabemos que durante un cuanto tiempo se lo llevaron a Egipto porque Herodes iba a matarlo, sabemos que cuando Herodes muere, vuelve, y de ahí hasta el momento en el que él va a la ciudad y se pierde y está con los... En ese tiempo, en esos 3 días y 3 noches, esos 3 días, él está hablando con los doctores de la ley. Él conoce las profecías, porque como también ha dicho Mari Carmen, él leía la escritura, él leía la palabra, él iba con su familia a la sinagoga, y él sabía acerca de lo que se enseñaba acerca de él. María y José tienen aquí un papel tan determinante que no lo sabemos, pero no recordamos, sabemos que ellos sabían a lo que venía Jesús, y ellos sabían que Jesús iba a morir por nosotros, y Simeón le dice, una espada traspasará tu alma. María lo sabía. Entonces, lo lógico es que durante esos años María y José le enseñaran, hablaran con Jesús en cuanto a, y que él hiciera preguntas, pero que la conciencia de saber que Él es Dios y que va a morir por nosotros, yo creo que ya por lo menos a partir de los 12 años, yo no me atrevo a decir nada antes porque no hay una constatación, pero a partir de los 12 años Jesús sabía completamente que iba a ir a la cruz. Estoy en el negocio de mi padre, o sea que ya, pero antes a lo mejor era así. Pero es que como, es que yo me pongo en el papel de Jesús,
con 9 años, un niño que no va a disfrutar la vida porque sabe que tiene que morir y de una forma tan mala. Si él lo supiera con 8 años y no vivía tranquilo. Te aseguro una cosa, Pablo, yo creo que te aseguro una cosa, no, y haces bien, sí. También que demos vuelta, que eso nos ayuda, nos enriquece. Pero es que nosotros somos humanos. Yo te aseguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te aseguro que la infancia de Jesús tuvo que ser maravillosa. Sí. Maravillosa. De hecho, alguna vez lo he comentado, hay algunos libros apócrifos en el que hablan un poco de la infancia de Jesús. Y en esos libros apócrifos, por ejemplo de Tomás, de Pedro, que también hay otros, que no son libros que son inspirados, en esos libros algunos se habla de la infancia de Jesús y hablan maravillas de la infancia de Jesús. Vuelvo a decir que no son inspirados. Una de las cosas que encontramos y se repite en 2 ocasiones es que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, delante de su Padre y delante de los hombres. Ese tiempo de crecimiento, su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, en aquel tiempo preadolescencia no había, lo que había era niños y jóvenes, no había adolescentes. Entonces, en ese sentido, él tuvo que pasar una niñez muy bonita, jugando en la carpintería con su padre, con sus hermanos. No olvidemos que tenía hermanos, jugando con sus hermanos. Hay una historia, una de estas historias apócrifas, alguna vez lo he comentado, que se cuenta que Jesús un día estaba jugando con el barro y estuvo haciendo pajarillos con el barro. Y cuando hizo varios pájaros, entonces los sacó a volar, eran pajarillos de barro y salieron volando y se convirtieron en pájaros, ¿no? Pájaros de verdad, volando. Entonces era una cosa que Jesús podía realmente, vuelvo a decir, hermano, no vayamos, esto no se sabe, pero es una cosa en la que Jesús, sí, yo no creo que Jesús estuviese allí con 5 años, voy a morir no, porque además estaría en contra de todo lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que Él fue a la cruz con sumo gozo. Y ese gozo lo tenía desde el principio. Mi gozo os doy, mi gozo os dejo. Él tenía el gozo, la alegría desde siempre. Y además, en más de una ocasión, él anunció, fueron 7 o 8 veces antes de que Él anunciaba su muerte. Voy a morir. Y se lo decía a los discípulos. Voy a morir. Lo dijo muchas veces. Lo que pasa es que humanamente hablando era muy complicado decir, ¿cómo va a morir? ¿Dónde va a morir? Y hay un texto en el que dice, Jesús preparó en su cara, creo que recordar, su rostro para ir a Jerusalén. Gracias. Preparó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabiendo que cuando llegase, en ese momento, cuando hablamos de la Semana Santa, hermano, cuando estamos hablando de la entrada de Jesús en Jerusalén, en ese momento y mucho antes, cuando estaba anunciado, él sabía que esa semana iba a llegar en la que iba a morir. O sea, él sabía exactamente el momento y lo que iba a ocurrir. Por eso, la noche antes se pone ahí a orar, Padre, pasa de esta, si es posible, pasa de él, porque sabía de pe a pa todo lo que iba a ocurrir. Ahí estaba, por una parte, otra vez, volvemos al principio, por una parte la naturaleza humana, que no quiere morir, y por otra parte la naturaleza divina, que sabe que tiene que morir, por el género humano. Entonces, claro, desde nuestra perspectiva, eso es difícil de entender porque somos humanos, no tenemos una naturaleza divina, nada más que tenemos una naturaleza humana. En Jesús estaba esa dos naturalezas. El ejemplo que ha puesto ella antes, en cuanto ni siquiera Jesús sabía el momento en el que va a venir, ni el Padre, el único que sabe los acontecimientos del último tiempo, de la venida, ahí se ve claramente en la naturaleza humana. Como Dios lo sabía, evidentemente, porque Él es Dios, lo sabe todo. Pero esa naturaleza humana no sabía todo, por eso decía, solamente el Padre lo sabe. Porque está unido a esas dos, esa naturaleza divina y humana. Y las dos, alguien puede preguntar, ¿cuál es más importante? Pues ninguna, las dos. Las dos son importantes. Porque si no fuese humano, no hubiese muerto por nosotros como hombre, cumpliendo toda la ley. Sin errores, sin pecado. Y si no hubiese sido Dios,
no habría aceptado Dios el Padre su sacrificio como propiciación por nosotros. Entonces, ahí necesitaba esas dos naturalezas. Y cuando vayamos al cielo, no nos vamos a encontrar con un Jesús Espíritu, como Dios Padre. Nos vamos a encontrar con un Jesús hombre. Hombre. O sea, él sigue teniendo esa naturaleza humana después de resucitar. Nosotros seremos como él. Nosotros como Con la misma edad que él y como él, porque el niño que nace chiquitito no está en el cielo chiquitito y le estamos dando biberones y cambiándole los pañales. Ese niño chiquitito será mayor como todos. Yo creo que tendremos todos aproximadamente una misma edad. Yo eso lo he pensado muchas veces, Pedro. Porque digo, el bebé que nace, o que ni siquiera nace, sino que muere en el vientre de la madre, va al cielo porque no ha tenido pecado. Y ese niño no puede estar en el cielo de bebé dándole biberones y cambiándole pañales y que no llore y que... No, seremos todos como él, transformados a imagen y semejanza de él. Hay tantas preguntas, ¿verdad?, tanto interrogantes, pero también tantas certezas. En varias películas que se ven niños. No, pero no. Sí. En realidad lo que sabemos es que estaremos ahí, tendremos cuerpo incorruptible. Después hay otras cosas que se nos escapan. Mi pregunta es, si Jesús hubiera sabido como una cuenta atrás de que voy a vivir 33 años, 3 meses, 3 días, o si, por ejemplo, con las señales que sabía que estaba acercando el tiempo de morir. Por ejemplo, cuando empezaba su ministerio, sabía que ya le quedaban un par de años y cuando empezaron a llegar las profecías se cumplieron, que sabía poco a poco que estaba acercando el día en que iba a morir. Esto es lo que no tengo claro. Sí, lo sabía. No sé si hay una respuesta. Que sí lo sabía. Sí, porque él puede ser Dios. Un rito hasta de tomar vinagre. Padre, Sí, perdónalo, entonces... pero sabía desde 12 años que iba a morir a los 33. Claro, seguro. Yo no tengo tan claro. Si lo sabía Y antes. yo no lo tengo tan claro. Es lo que decía Pablo, que si lo sabía antes o lo sabía después, ¿no? Sí, es como yo creo que como se limitó a su humanidad, me imagino que él no sabía a los 12 años que iba a morir con 33. Yo creo que con el tiempo, con las profecías, con lo que Dios, el Padre, estaba haciendo, que poco a poco se daba cuenta. Eso sí. Pero es que no lo tengo claro, no sé si hay una respuesta. Puede que sea... Ay, perdón. Puede que sea a lo mejor como cuando el Señor va trabajando en nosotros y vamos descubriendo a lo mejor nuestro propósito. Pienso yo. Y el Señor, que aparte de que él tenía como él tenía una relación tan estrecha con el Padre, lo iba descubriendo a grandes escalas. Entonces yo creo que cuando... Digamos que el programa general él lo sabía. El programa general él sabía que iba a morir. Otra cosa es que, digamos, en ese programa general, después, en la letra pequeña, él supiera exactamente si iba a morir con 33, y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él sabía que iba a morir, ahora, lo mismo de forma gradual, a través de lo que le iba enseñando el Padre, con los textos bíblicos, etc., ¿no? Pero mira, esto es importante. Pero mucho más importante de esto es que Jesús murió. En la edad medieval, los teólogos, una de las cosas que hacían los teólogos, porque estaban aburridos, una de las cosas que hacían es que discutían de todo. Hubo una, algunos lo habéis escuchado, hubo de teólogos, un concilio donde uno de los que se llevaron horas era si en la punta de un alfiler podía haber millones de ángeles. Ay, por favor. En la punta de un alfiler podían haber millones de ángeles. Y esto que es ahora desde nuestra perspectiva, vemos esto y decimos, qué forma de perder tiempo, qué chorrada. Pero en aquel tiempo estos teólogos de la curia romana estaban hablando sobre si en un alfiler podían haber millones de ángeles. No tengo espacio.
Esto parece una película de Almodóvar, pero es así. O de los de Triana, de los morancos, ¿no? Pero es así, y la historia lo dice. Cuando hablamos de este tipo de cosas, está muy bien que lo hablemos, porque nos motiva, ¿verdad? Nos motiva, nos ayuda de nuestra fe, acerca de Jesús, de su muerte, cómo fue. Estas cosas nos motivan. Pero no olvidemos nunca que siempre habrá cosas que no entenderemos. Que no entendemos lo que entendemos. Lo que no entendemos, pues podemos hablar, Lo más importante es que ante aquellas cosas que no podemos... Jesús sabía que iba a morir cuando tenía 15 años, cuando tenía 30, ¡bum! Nos podemos llevar aquí 2 horas. Lo importante es que es lo que es. Que murió por nuestros pecados. Y que está a la diestra de su Padre. Algunos dicen Jesús resucitó un lunes. ¡Bum! Nos podemos llevar aquí, en vez de un lunes, pues Jesús resucitó un viernes, o Jesús resucitó un miércoles. ¡Bum! Nos podemos llevar aquí 3 días. ¿Qué es lo importante? Que resucitó. Entonces vamos a estas cosas nos ayudan, nos sirven para tener un diálogo y charlar y nos pueden ayudar mucho y quemar el alma, pero después, ante las incógnitas, la certeza. Ante lo que no sabemos, la certeza. Jesús resucitó. Pero yo creo, hablando de todo un poco, yo creo que en el cielo vamos a ser todos semejantes al cuerpo de Cristo. El cojito no va a ir cojito, el que está en silla de ruedas no va a ir en silla de ruedas, el ciego no va a ir ciego, el bebé no va a ir bebé, seremos todos iguales, tendremos un cuerpo glorificado igual que Jesucristo. Amén. Sí, Amén. Pedro, yo eso lo he pensado. Digo, ¿tú imaginas un hermano que esté en silla de ruedas que llega? ¿Yo en silla de ruedas? Todo No. termina así de Yo ruedas. no creo que tenga panadero, ¿verdad? Claro, ni el bebé, ni los niños, no, Los niños que puedan ver van van a pasar por la sangre, seremos todos mayores. Sí. Claro, yo me imagino un bebé llorando y se ha hecho caca cambiando. Ya que me quito yo de niña chico. Como un día estábamos andando mi abuela y mi madre y yo digo, ay, qué pena, en el cielo no voy a ser enfermera. Y me dice mi abuela, ¿por qué? Digo, abuela, ¿por qué no hay enfermedad? Pero en esto también, no, es solamente a manera indicativa, pues no vamos a entrar en esta cuestión. Pero en eso también podemos pasar muchísimas horas hablando. En el cielo, digamos, habrá cosas y cosas que no podamos a lo mejor hacer. En el cielo nos lavaremos los dientes. En el cielo haremos pipí. En el cielo iremos al servicio. En el cielo habrá... O sea, en el cielo, este tipo de cosas podemos llevarlo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Con cuánto de baño? Y después dices tú, ¿qué es importante? Vamos a estar en el cielo. Los demás podemos llevarlo así hablando 20 años. Pero lo importante es que estaremos en el cielo, tal como dice la Escritura. Hay cosas que el Espíritu nos revela, pero otras cosas tenemos que hacerlo por fe. Todo Pero por que fe. la electricidad no se ve porque no habrá luz. Y lo que nos Pero dice, es músico. lo que nos dice la palabra, ¿no? Como está diciendo, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, tendremos un cuerpo perfecto. O sea, esas cosas a los que nos tenemos que agarrar. Los demás podemos ir bom. Pero después a eso es lo que nos debe de animar y fortalecer. Raquel, ¿qué decía algo? No, hombre, que yo creo que sí, que haremos, porque al fin y al cabo seremos humanos, pero perfeccionados. Entonces, la normalidad del cuerpo, que pues eliminar lo que son los desechos, eso no, yo no lo veo algo como malo. Pero dice que ni sangre ni carne heredará el cielo, entonces la carne y la sangre la dejamos atrás. Claro. Somos como El alma, espíritu. Pero tendremos un cuerpo nuevo. Somos cuerpos Pero el mismo tipo de cuerpo que tenemos ahora, Claro. la misma sustancia. No, yo creo que seremos todos perfectos. Porque habrá personas que se divierten. Pero incluso de otra sustancia, ¿eh? Jesús cuando resucitó, su cuerpo físico sigue siendo el mismo, pero cambió, no lo olvidemos. Entraba ya como pelea. O sea, no olvidemos Sigue eso. viendo. Él podía entrar. Pero comía, ¿no? Claro. Sí, lo comió. Sí, comía y tenía que echarlo. Y más
comió. Y él dijo, y tomaremos el vino cuando en mi reino. Entonces, en el cielo comeremos. Mirad, en el texto que ha provocado todo esto, nos vamos a ver a Lucas capítulo 24. Estaba hablando de la ascensión y no sé cómo hemos seguido todo esto. Pero fijaros que dice, después de haberle adorado, este es un texto muy bonito, es precioso. Lo saca fuera hasta Betania, alza sus manos, los bendice. Y mientras que lo estaba diciendo fue llevado arriba al cielo, se separó de ellos y empieza a subir. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo adoran. Está subiendo, está ascendiendo y ellos le adoran, que tuvo que ser realmente impresionante. Y cuando terminaron de orar, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Y estaban siempre alabando y tal en el templo. O sea, aquí encontramos otra vez cómo los discípulos lo adoran cuando en la barca, cómo lo adoran también las mujeres en la resurrección, y encontramos otra vez los discípulos que lo adoran cuando está ascendiendo al cielo. Y mirad lo que dice en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 38 al 39. Juan, capítulo 9, versículo 35 al 38. Oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién es este hombre que le adora? Un ciego. Un ciego. Un ciego al que Jesús le devuelve la vista. Pero este es un texto muy interesante. Este capítulo 9 es un capítulo muy hermoso. Es un ciego que no ve a Jesús. Aquí hay otros milagros que la gente iba a Jesús. Que la gente iba, incluso ciegos, que decían, hijo de David, ¿tá? Y había, cuando la gente veía a Jesús, iban a él a que aquí no es él, ni siquiera grita, es Jesús quien lo ve. Es Jesús quien ve al ciego. Jesús se acerca. Sí, porque dijo que lo había sanado, entonces le expulsaron los fariseos. De allí. Entonces Jesús lo sana y le dice, ve al estanque de Siloé. Y este hombre va al estanque de Siloé y es sanado, y no ve a Jesús. Entonces, él es sanado, pero no está viendo a Jesús, porque Jesús le dijo, ve al estanque de Siloé, zambúllete y allí, y efectivamente, no la sabe quién lo ha sanado. ¿Qué es lo que ocurre? Que los demás ven aquello, los de siempre, los fariseos y tal, se quedan sorprendidos porque ha sido sanado en sábado y tal, y después él ni siquiera se creen que lo dice sanado, y aquel ciego y tal. Claro, él no sabe quién es, no conoce a Jesús físicamente. Ha escuchado la voz de Jesús, sabe que Jesús le ha dicho, váyate y vas a ser sanado. Y efectivamente fue sanado. Y ahora fijaros que después de unas cuantas horas, él se acerca. Dice, ¿quién es? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, otra vez Jesús le halla. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ya tiene la vista, ya ha sido sanado. Ya ha sido sanado. Y Jesús le dice, pues le has visto, el que habla contigo eres, como diciendo, estoy delante tuya, soy yo, el que te ha sanado. ¿Y qué es lo que hace el ciego? Adora. Hermano, es que lo que hace el ciego es lo más natural del mundo. Creo, Señor. Lo más natural del mundo. A mí yo soy ciego y me curan. Y yo es que me tiro a él, le doy besos, abrazo no sé, es que no me despego de él. Es que no me despego de él. Porque me ha devuelto el don de la vista. Y lo que hace este ciego es lo más normal.
una señal de gratitud. Le adoró. Le adoró. Y otra vez vemos cómo Jesús acepta la adoración. Acepta la adoración. No lo discrimina. No dice, no, vete a los sacerdotes, o no, ve, ve, él acepta la adoración. Es decir, estamos viendo ejemplos aquí y allá, estamos viendo ejemplos de hombres y mujeres que Jesús aceptaba la adoración de ellos, y en ningún momento él dice no. Con lo cual, Jesús estaba diciendo taxativamente, ¿sí? Terminamos con un último texto. En Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Muy bien. Fijaos, hermano, que aquí le queda poquito a Jesús, le queda poquito para el 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que ya lo había resucitado, y se habían dado a los muertos, y le hicieron allí una cena. Jesús había como una especie de costumbre de Jesús de ir a casa de Marta, María y Lázaro. Vemos que se repite con cierta... Y aquí, una vez más, él se acerca allí, le dan hospitalidad, y una vez más vemos el prototipo de María y de Marta, una vez más. Hicieron allí una cena, y Marta servía. Sin quejarse. ¿Qué? Sin quejarse. Sin quejarse. Exactamente. No fue como la primera, no fue como la otra vez, efectivamente. Algo ha hecho crack. Algo ha cambiado en ella, porque la otra vez, Señor, que mi hermana, Señor, que tal. Y aquí no se queja. Pero sigue haciendo, era su condición. El servir, pero ya Jesús no dice nada. Es otra manera. Alguien tenía que poner los platos, alguien tenía que hacer la comida, alguien tenía que poner las cosas. Marta servía. Y es verdad que aquí no hay ninguna queja. Ni Jesús le discrimina nada. Y dice, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, y el autor Juan se encarga de dejar claramente que era Lázaro que había resucitado. Y ahora vemos otra vez a María. Marta, María, medio Lázaro, el que resucitó. Y entonces María, ¿qué es lo que hace María? Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los empujó con su cabello. Y la casa se llenó de olor de perfume. ¿Qué es lo que hace María? La costumbre era lavarle los pies antes de cosa que lo hizo con perfume. Pero la adoró. Y no la adoró, claro. ¿Esta María fue la hermana de Marta? Sí. ¿O esta María era María Magdalena? No, María Magdalena. Sí, yo creo que también María estaba agradecida de haber resucitado de Lázaro. Y era también como un agradecimiento. Y la adoró porque veía que era Dios. Claro, porque había resucitado también el hermano. Digo, es que le hace referencia al perfume de gran precio, digo, eso estaba guardado para su hermano. Y si mi hermano me lo ha resucitado, yo lo tengo delante,
antes, qué mayor agradecimiento que ¿cómo es? Tocar los pies y robárselo de Dios. La Ya vaya me estaba adorando, perfume. sí, se entiende. Es una adoración, pero no es agradecimiento. Yo creo que son las dos cosas. Es interesante porque fijaros que aquí hace María, como tú muy bien has dicho, porque, aunque no se dice la palabra como los textos que hemos leído antes, pero lo que está haciendo aquí María es una adoración. Lo está adorando. Y lo hace intencionalmente. Intencionalmente. María tomó una libra de perfume de nardo y tal, lo hizo intencionalmente. Cuando hablamos de adoración a Jesús, una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aprender y vivir. Tenemos que adorar a Jesús con intencionalidad. Si tú no te pones a adorar a Jesús, como la oración, si no buscamos al Señor en oración con intencionalidad, nunca lo haremos. Si no leemos la palabra con intencionalidad, nunca la leeremos. Si no venimos a la iglesia con intencionalidad, nunca vendremos. Tenemos que tener, en nuestro corazón tenemos que tener la actitud, la intención de adorar. María podía haber estado sirviendo. María podía haber estado charlando con su hermano y con Jesús. María podía haber estado, y seguramente lo hicieron en la comida. Pero María no se quedó solamente ahí. María tuvo la intencionalidad, en su mente, la voluntad de adorar a Jesús. Lo que había hecho Jesús era impresionante. Le dio la vida, como dice ella, le dio la vida a su hermano. Y toma una libra de perfume de nardo. Y el autor se encarga de dejar muy claro de mucho precio. Una libra de perfume de nardo de mucho precio. De hecho, nos dice que eran 300 denarios en el versículo 5. 300 denarios. Era el sueldo de un año. Era, sí, el sueldo de un año de un trabajador. Eso era, literalmente, el sueldo de un año de un trabajador. Un trabajador tenía un denario por día. Era el sueldo común. Había algunos que cobraban más y otros que, pero el sueldo normal era un denario por día. Y aquí es un resto de 300 denarios. Es ahorrar. No sabemos cómo, pero ahorrar 300 denarios. Se compró un perfume para ella, para su hermano, por gusto, se compró un perfume. Y tenía el perfume ahí. ¿Y qué es lo que hace? A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Nardo puro. Lo que los especialistas dicen, yo no lo he hecho nunca. A mí las flores no me ni fu ni fa. A mi mujer le encantan las flores. Le encantan las flores. A mí, una cosa me gusta más otras cosas que las flores, pero a ella le encanta. ¿Cómo tiene que ser un de estos de nardo puro? Que tú pones el nardo. El nardo huele muchísimo. ¿Cómo tiene que ser? Te trajean una barbaridad. No, el nardo. Y Mariana organiza un buque de nardo cuando me vaya a la Sí, pero María, es como la dama de noche de los años. Cuando tú ratito me lo explicando, pero si tú no tienes ahí, te digo, te quedas temblando y se te lo vas. Y tenemos un experto en flores. Es verdad, la barrochera es malísima. Pues fijaros cómo tuvo que ser ese nardo, que de nardo puro tuvo que ser, y ungió los pies de Jesús. Y además, como dice Pepe, dice, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, tuvo que ser, y la casa allí toda llena del olor del perfume, nardo de mucho precio. Y un precio, como hemos dicho antes, muy, muy caro, 300 denarios, el sueldo de un trabajador. Fue una adoración costosa. Fue una adoración intencional. Y fue una adoración que le gustó. El color barato y además de todo corazón, lo que más le costaba, lo que más le impacta, ¿no? El dinero, ¿no? Ya que se lo derramó a los pies. A veces, hermano, tener momentos de adoración como iglesia, los momentos buenos, tú en tu casa, tener una adoración, yo en mi casa tener una adoración, en momentos en el que todo está muy bien, es una maravilla. Es una maravilla. Pero no siempre todo funciona bien.
Y hay momentos que son momentos muy difíciles, muy complicados. Y cuesta trabajo adorar. Cuesta trabajo adorar. Esto nos debe de aprender, de enseñar, de que hay momentos en nuestras vidas que tenemos, independientemente de la situación que estamos viendo, adorar a Jesús, porque también es un sacrificio hermoso, pero un sacrificio. Igual que venir a la iglesia, venir a la iglesia siempre también representa un sacrificio. Venir un domingo por la tarde con una lluvia que cae, que en vez de estar metido en mi casa tranquilamente con la calefacción, y me vengo a la iglesia con la lluvia, eso es un sacrificio de alabanza, de adoración. O al revés, ¿no? Venir a las 6 de la tarde con unos sudores que tú dices, vaya tela, también es un sacrificio de adoración, y eso el Señor lo ve. El Señor lo ve. O cuando estamos en casa. Pues no siempre la adoración en un sentido es un sacrificio. Es un sacrificio. Y María, en este momento, ¿qué es lo que tengo? Tengo este perfume. ¿Qué puedo hacer con este perfume? Lo mejor que puedo hacer es echarlo a los pies de mi maestro, a los pies de Jesús. Antes había estado a los pies de Jesús recibiendo la palabra. Pero ahora le echa perfume y lo adora. Cogió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y esto es otra cosa impresionante. No solamente tomó la decisión de adorar, no solamente la adoración fue costosa, sino que además fue una adoración a los pies de Jesús, hermano. Hay una canción que cantamos a sus pies, estudiar los pasajes donde la gente se tiró a los pies de Jesús, son 8 o 9 veces en el que se tiran a los pies de Jesús para adorarlo. Antes hemos visto a las mujeres cómo se tiraron a los pies de Jesús y adoraron en la resurrección, ¿no? Pues aquí encontramos también que se tiran a los pies de Jesús y lo adoran. En un sentido, en una profunda humillación, en un quebranto, con una humildad extraordinaria, lo adora a sus pies. Y después termina el texto, no vamos a entrar después en otro versículo, solamente vamos a quedar aquí en el versículo 3, y después termina el texto del versículo 3 diciendo, y la casa se llenó de olor del perfume. Ojalá, ustedes os imagináis que un día, aquí mismo, aquí, o aparte de abajo, en la iglesia, un culto, ustedes os imagináis que estemos adorando, y de pronto se nos viene un perfume, un olor, y todos decimos, aquí huele, y alguien que diga, pues huele a adoración, huele a adoración, y hermoso, pero en un sentido, aunque no olemos, cuando nos juntamos para adorar, es un olor grato, cada vez que nos juntamos para adorar, es un olor grato. Cuando nos juntamos 2 o 3 para adorar, es un olor grato. Cuando tú estás en tu habitación adorando, es un olor grato. Cuando tú estás andando y estás hablando con tu Dios y adorándolo, es un olor grato. Y cuando tú físicamente te tiras al suelo en tu casa y adoras al Señor, también es un olor grato. Así que fijaros, hermanos, que hoy hemos visto una de las cosas más impresionantes de la vida de Jesús, que es acepta la adoración de la gente. Con lo cual, Jesús estaba diciendo, soy Dios, porque estaba aceptando y la gente lo hacía. Por mucho que yo haga aquí, a mí no me va ninguno de ustedes va a venir a adorarme, porque vaya a decir, si Pedro es un hombre. O sea, la gente no va a adorar, Pedro es un hombre, o Menganito es una mujer, ¿cómo vamos a adorarlo? La gente iba sabiendo esto, iba a adorarlo, porque sabían que no era solamente un hombre, sabían que era alguien más, sabían que era Dios. Y por eso iba, y por eso recibía la adoración y la aceptaba. ¿Amén?